Tiempos importantísimos los que vienen con el coronel Benedicto Jiménez. ¿Cómo está usted, señor? Chema, ¿cómo Buenas estás? tardes, gracias por estar en el programa. Oiga, hagámonos un poquito de pedagogía. Aparentemente el decreto decretando el estado de emergencia o toque de queda, etcétera, se sustentaba en un informe de inteligencia tremendo. ¿Cómo es un informe de inteligencia que puede hacer determinar una decisión política de esa envergadura? Claro, mira, tenemos que conocer un poquito, como tú dices, pedagogía, cómo funciona el sistema de inteligencia en el plano más elevado, que es el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia. Ellos producen inteligencia nacional o estratégica, pero les producen para que tome decisiones el presidente o, en este caso, el Consejo de Ministros. A ese nivel se preparan los informes o las notas informativas. ¿Y qué cosa estos informes qué dicen? Identifican, evalúan y recomiendan digamos, al presidente y al Consejo para las acciones que van a tomar de tipo políticas. Okay. ¿No? Ellos son los llamados incluso a condensar los informes de todos los entes del sistema. En este caso entra la policía. O sea, la policía le manda a la DINI y de ahí al presidente para que tome las decisiones. Lo que me llamó la atención es que efectivamente un día antes hubo un Consejo de Ministros. Sí. Y al parecer habían acordado ya la inmovilidad social. Pero el ministro del Interior le pide al comandante general de la policía, Sí. su opinión. Sí. Yo no sé por qué dio su opinión. Claro. Porque él ya había dado un informe como ente del sistema a la DIN. O sea, para mí que estaba de más, porque a la final es, ahora que se busca responsable de quiénes fueron los que le hicieron meter las 4 prácticamente al presidente, la policía, dice. Y no es así. La DINI es la responsable, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo hay un informe de inteligencia en el escritorio del presidente? Todos los días. Todos los días. Pensamos que la situación, ellos le llaman activos críticos nacionales y los riesgos que pueden haber contra los activos críticos nacionales. Y en este momento pues hay 203 conflictos sociales más o menos. Conflictos sociales como nunca se han juntado. Claro, y hay muchos que están latentes y otros que ya han explosionado. Entonces todos los días debe tener sus notas informativas donde se identifica, se evalúa y se recomienda las decisiones que debe tomar el presidente. En la pantalla estamos viendo el rostro que ahora se está haciendo cada vez más conocido o popular del señor Henry Shimabukuro Guevara. Este personaje parece ser que está adquiriendo un relieve muy importante en el Palacio y al lado del presidente. Y es prácticamente un asesor informal por el momento, pero que puede resultar decisivo. Y él es integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia. O sea, la Dirección Nacional de Inteligencia puede enviar una persona sí, tiene, como asesor. Hay un decreto legislativo 1141, ¿no? Que es de fortalecimiento y modernización del Sistema Nacional de Inteligencia, que tiene ya algunos años, ¿no? En un artículo 17 inciso 1710, habla de que puede crearse oficinas de coordinación y especie de enlaces interinstitucionales de la DINA con las entidades del Estado, incluso privadas, para hacer intercambio de información. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de esto de la inmovilidad social, este señor tiene que haber tenido conocimiento. Sí, sin duda. Porque él es un enlace interinstitucional y las notas llegan por ese nivel. Él es nombrado por la DINA, pero a propuesta del ente gestor, del ente en este caso de la presidencia o del Consejo de Ministros. Ellos proponen, dicen, yo quiero que este sea un enlace institucional, porque hay unas normas técnicas, José María, que dice de que solo se requieren 2 requisitos.
que sea peruano y que tenga acceso directo al jefe de la entidad, en este caso al presidente. Yo no sé cómo ha llegado él a tener ese acceso directo al presidente. Muchos de estos personajes que deben ser funcionarios o servidores no aparecen en la lista del Estado como funcionarios. Entonces, ¿qué cosa dicen ellos? Yo no cobro nada, no me pagan nada, como dice Salaverry, dice, no me pagan nada, pero se mueven en el orbe del poder. Y ellos tienen sus negociados, tienen sus empresas, tienen todo. Imagínate. Esa es una oportunidad de negocios única. Única, estar en el orbe del poder, claro. ¿Usted ha tenido esa posibilidad? No, es muy difícil estar en el entorno del presidente, pues, ¿no? Imagínate tú, seguridad. Claro, Shimabukuro quizás no cobra nada, pero no necesita cobrar, pues. Es un hombre importante, porque incluso tiene para hacer visitas institucionales. Puede reunirse, puede dar charlas, capacitar. Esa es la labor de un enlace interinstitucional entre la DINA y los entes del Estado y privados, ¿no? Ahora, ¿cuántos de esos habrán? Que no conocemos. No conocemos, no sabemos. Que la prensa destapa de vez en cuando, pero claro, la prensa tampoco tiene conocimiento total. Ahora, ¿estos informes de inteligencia incluyen sugerencias, formas de acción? Sí. Tiene un canevas incluso, ¿no? Tiene la descripción de los riesgos que existen y terminan con recomendaciones, ¿no? Claro, la toma de decisión la hace el presidente. Sí, por supuesto. Ellos solamente evalúan, claro, describen, recomiendan y la decisión es del presidente o el Consejo de Ministros. En este caso, la inamovilidad social, la DINA ha tenido que recomendar, sugerir y el presidente tomar la decisión. La policía no tiene nada que ver ahí. Yo no sé por qué han dado su opinión. No debían haber dado su opinión. No deberían haber dado, pues, pero es que yo no sé cómo lo verá usted, que conoce, por supuesto, el cuerpo. Ahora, esto va a traer consecuencias, pues, probablemente. Claro. Porque seguramente, porque ha habido un caos social, ¿no? Exactamente. ¿No? Ha habido muertes. Ha habido muertos. Sí, y el presidente se gana, pues, se abre un nuevo frente, ¿no? Porque el tema estaba en Junín, Huancayo, y de pronto Lima se levanta y hacen las movilizaciones, o sea, generan daños materiales y todo, y las pérdidas económicas que ha habido en un solo día. Por supuesto. O sea, acá van a tener que encontrar algún chivo expiatorio. ¿Por qué se le busca frecuentemente echarle la culpa a la policía de los desatinos de los políticos? La policía... ¿Porque no puede hablar? La policía es la más requerida en época de crisis y la más odiada después que termina la crisis. Tú sabes que en época de crisis siempre hay que buscar un chivo expiatorio, ¿no? Sí. Me hace recordar a Nicolás Maquiavelo con César Borgia. Entonces hay un pasaje que quería calmar un poco las revoluciones y escoge al más cruel, sanguinario, creo, Guillermo, no sé, y le dice, bueno, apágame eso. Y este decapita, muerde y todo, y después vuelve ya a calmar la situación y le dice, ya cumpliste su objetivo, ahora el pueblo me pide responsables, así que te voy a poner a la hoguera. Era el chivo expiatorio. Y no sería raro que ahora encuentren el chivo expiatorio en la policía, que no tiene nada que ver. Sí. Pero sí ha habido un error, pues. Que ellos no debieron haber dado una opinión ante lo que pidió el ministro del Interior, porque se supone no tiene nada que ver y tiene muy poco para defenderse. Porque no tiene recursos legales para defenderse prácticamente la policía. Efectivamente. Ante las órdenes de los políticos. Porque la respuesta que da el comandante general en un comunicado dice, nosotros hemos dado nuestra opinión, hemos sugerido, y no es vinculante. Sí. Ese término se emplea en el campo del derecho, pero en política eso no se utiliza así, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que su opinión no es obligatoria, bueno, evidentemente, ¿no? Pero es una lavada de manos, ¿no? Es una lavada de cara del responsable político, ¿eh? Sí, claro, porque indudablemente el primer ministro, que de paso no entiende sobre cómo funciona el sistema de inteligencia, pues ellos no saben, no conocen.
tú le preguntas qué es un activo crítico nacional, por ejemplo, cuáles son los riesgos, ellos no conocen. Entonces deben documentarse un poco más, porque él saca y dice, según el informe de la policía... Sí, siempre soplando la pluma, pues. Es como decir, por este informe nosotros tomamos la decisión, claro. y no es así, ¿no? Claro. El único informe válido es de la DINI. ¿Por qué no hay lealtad en el Perú con el subalterno? Es decir, aquí hay un problema, y es que siempre el que está por debajo de ti paga el pato. Parece que lo has nombrado para poderlo inculpar de tus propios errores. Sí, ¿no? Eso lo hemos visto en varios casos. Varios casos, sí, efectivamente. La policía está muy desguarnecida, suceden hechos y nadie se los protege. Incluso hay un temor de intervenir en este momento. Los policías no quieren intervenir porque saben que al final le lo van a denunciar. Incluso había el Ministerio Público Sí. había sacado una ley donde iban a fiscalizar a los policías en los operativos de control de manifestaciones. O sea, como decir, tener a un fiscal cerca que iba a levantar un acta si ese policía, por ejemplo, disparó un gas y lesionó a alguien o no o digamos cometió un desliz al policía. A él le iban a denunciar después por crimen de lesiones. Eso es increíble, ¿no? Sí. Claro, siempre soplando la pluma de la responsabilidad, pues no, que finalmente es el político, ¿no? Ocurrió siempre con los estados de emergencia que hubo durante la época del terrorismo, etcétera. Al final tú estabas ahí porque te mandaba el político de turno, no porque tú querías ir a hacer la paz por tu cuenta. Esta medida del estado de emergencia en las carreteras, ¿qué significa? Esto se da después de levantar esta medida de la inamovilidad social. Sí. Es como decir, levantamos esto, pero seguimos 30 días con otra medida de estado de emergencia de la red vial nacional, que suspende la libertad de tránsito, de reunión y la libertad personal. Es otra forma nada más, es otro matiz, ¿no? Ya no de inamovilidad, sino vamos a suspender las garantías a través de el estado de emergencia, pero eso no va a funcionar en los hechos, pues. Como tampoco funcionó la inamovilidad social. Por supuesto. Pero es una salida un poco descabellada, irrazonable, ¿no? No tiene sentido, ¿no? ¿Cuántos policías se necesita para controlar la red vial nacional? Imagínate. ¿Cuántos millones de policías necesitan? No hay la capacidad. Son 120.000 policías, de los cuales operativamente estarán trabajando la tercera parte, nada. El resto está cuidando a los ministros, está en otras cosas, menesteres. Incluso yo un día observo a nuestros generales y tienen como 5 en su entorno, ¿no? El que le carga el maletín, que es un oficial, un capitán, ¿eh? Sí. Ese capitán una debería persona estar, en la que el Estado ha invertido en educación. ese capitán o teniente debería estar en las comisarías, pero le está cargando el maletín al general. El otro que le sirve el café, el otro que le hace secretario, el chofer, o sea, tiene como 5 a 7 en su entorno. Cuando uno va al primer mundo, como yo tuve la oportunidad, estuve en la ONU una vez 6 meses, yo dije, me van a poner mi chofer, uno... No, nada, toma tu metro. Tú mismo eres. Pues claro. Y te ponen uno para 5 o 6 expertos que solamente te da el papel y la tinta y nada más. Tú mismo eres, o sea... Acá no, acá tenemos pues todo un séquito y eso hay que eliminar eso. O sea, imagínate, si comienzan a sacar policías de lugares administrativos, va a haber más gente para operaciones, para trabajo de la lucha contra la criminalidad, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer eso? Decisiones, hay que tomar decisiones y utilizar mucho lo que se llama la imaginación, ¿no? Que decía Albert Einstein, decía, cuando la inteligencia fracasa, la imaginación es la que busca la solución. Un poquito de imaginación. Tú dices, bueno, ¿y cómo combatimos a los sicarios? Con imaginación, pues. Por ejemplo, hace tiempo que debió haberse creado ya una Dirección Nacional de Inteligencia Policial Operativa, rescatando lo aprendido con el GEIN.
Los oficiales del GEIN ahora son comandantes, son coroneles, están dispersos. Muchos están haciendo tareas administrativas. A eso hay que llamarlos, convocarlos y meterlo a una dirección de inteligencia policial operativa que rescate las experiencias del GEIN y comenzar a focalizar a los sicarios, extorsionadores, por ejemplo, ¿no? Amarrado con las cárceles. Porque si tú quieres saber quién está dando la nota en la calle, está dentro de la cárcel. La cárcel sabe todo. Sí. Las cárceles son escuelas del crimen, entran pirañitas y salen extorsionadores, y además ahí planifican tranquilamente las extorsiones, sí, el sicariato, ¿no? Los asaltos, todo ellos saben todo. Hay que crear toda una red de inteligencia amarrado con las cárceles, y tú vas a estar siempre un paso adelante de ellos. Y todo eso tiene que hacerse con imaginación. ¿Qué requisitos o qué calificaciones debe tener un buen cuadro de inteligencia? Un buen cuadro de inteligencia para combatir el crimen organizado o la delincuencia callejera, incluso, que ahorita es el problema número uno, ¿no? Esos arrebatadores, sí, los que te roban las carteras, los celulares. En las últimas encuestas han salido como el delito más preocupante a la población. Un agente de inteligencia de tipo operativa policial, creo que el modelo del GEIN requiere dos tipos de conocimiento: la inteligencia clásica más la investigación criminal, ¿no? Esa es la combinación perfecta para sacar un buen agente de inteligencia operativa policial. Demanda un poco de tiempo, esfuerzo y capacitación, pero al final se consiguen. Porque tú ves ahí buenos policías, ¿eh? Yo conozco tenientes, capitanes que aplican la inteligencia policial y le está dando buen resultado. Hace poco salió un coronel que ha sido del GEIN, que ha investigado toda una red de trata de blancas y ha caído a nivel nacional, aplicando lo que se llama la inteligencia policial operativa. Entonces eso se puede hacer. Inteligencia policial operativa. Operativa, que es la mezcla de la inteligencia clásica más la investigación criminal. Y cuando hablamos de la inteligencia clásica, que hasta ahora predomina, es, por ejemplo, yo busco la información, la proceso, pero la difundo para que otros actúen. Correcto. La inteligencia operativa no solamente es eso. Yo busco la información, la proceso, pero la exploto yo mismo, dentro de una misma organización. No sale ya a otro, porque a veces esa salida se disemina. Se disemina, sí. Y ahí pierdes todo. Y ahí pierdes todo. El factor sorpresa, en fin, todo así, lo que la oportunidad de la sorpresa. La oportunidad. Así es. ¿Y cómo se hace para conocer cómo funciona una banda? Por ejemplo, hablamos de los sicarios. Los sicarios, ese es el ejemplo. Son tres personajes, ¿no? El que busca al intermediario. Okay. Que puede ser, el intermediario puede estar en la cárcel, ¿no? Sí. Lo busco, sabe que quiero un sicario para desprenderme de este fulano. Ofrezco tanto. El intermediario busca a los ejecutores. Okay. Los ejecutores no tienen por qué conocerlo al financista, ¿no? Por supuesto. Entonces buscan dar una foto de repente del personaje nada más. Claro, ellos buscan a dos ejecutores y ellos le dan una foto a la víctima, ni saben quién es a veces. Y o una dirección, o sea, algo. Son tres personajes. Tres personajes. Normalmente caen los sicarios, ejecutores, sí, pero a veces no cae el intermediario y no cae el financista. Entonces, así actúan los sicarios, el sicariato así actúa, ¿no? Todas las bandas tienen su propia modalidad, el modus operandi, como llaman. ¿Cómo procede la infiltración en las bandas? ¿Cualquier banda puede ser infiltrada o no? Yo creo que sí, ahora hay una serie de técnicas especiales de investigación que contempla el nuevo Código Procesal Penal, los agentes encubiertos. Los agentes encubiertos. Sí, en bandas, organizaciones, y está respaldado por la ley. O sea, demora, pero da buen resultado, ¿no? Está permitido eso, sí. Red de informantes.
pagados. ¿Sabemos hacerlo? Sí, en el campo... Bueno, lo hemos sabido hacerlo. Claro, en su época. En el campo de la lucha contra el crimen organizado, de la delincuencia común, ahí la lealtad es escasa, ¿no? O sea, ellos por un dinero tirandeo, ¿no? Pero en la época del terrorismo era complicado. Porque una vez alguien me dijo, pero ustedes contaban con informantes para llegar a la cúpula, ¿no? Sí. Imposible. Sí. La cúpula tenían 30 años. Claro. Ya eran tipos fogueados, Sí. que habían empezado como de escuelas combatientes. Entonces cuando llegaron a ser cúpula ya tenían más de 30 años. Claro. Conseguir informantes a ese nivel es imposible. Entonces utilizamos la técnica de inteligencia, que era la observación, vigilancia y seguimiento, que es la que mejor nos dio resultados. Pero en el caso de la delincuencia común sí es factible, porque ahí las lealtades huelgan, como dice. Dinero. Y si por dinero echan a cualquiera. ¿Tenemos fondos suficientes para eso? No conozco muy bien, pero sí creo que existen. El Ministerio de Interior, la DIGIMIN, creo que manejan esos temas. La tentación del político de utilizar inteligencia para su provecho, para mantenerse en el poder, para citarla aunque no haya dicho nada, pero tenerla ahí, digamos, como un arma que lo puede salvar de un problema. Claro, y si no vamos a este gobierno que yo le llamo sendero chavista, me parece que es una buena calificación, porque es una mezcla de sendero más los chavistas. Ellos quieren dominar y manejar la información, pues. Y tú manejas la información, ese es poder, ¿no? Información es poder. Entonces, claro. ¿Dónde se concentra la información? En ciertas instituciones, por ejemplo, la DINI, la DIGIMIN, narcóticos, terrorismo, lavado de activos. O sea, si yo manejo información, puedo atacar a mis opositores, ¿no? Porque a la final es eso lo que busca un gobierno: acabar con los opositores, seguirlos, vigilarlos. Entonces yo pongo mis mejores cuadros en esas instituciones, y eso es lo que se está viendo en este momento. Por ejemplo, en la DIGIMIN pongo a creo que le dicen Conejo, que es la pregunta que le iba a hacer. Martín González, creo que es. Lo pongo 2 veces, lo he puesto en la DIGIMIN y ahora está como viceministro. Y ahora lo han... Viceministro del Interior, ¿no? Porque es un tipo que es útil para ellos. O sea, es útil, pero a la final ¿es útil en qué? En perseguir a los enemigos. Chuponearlos, vigilarlos, seguirlos, hacerles la vida imposible. Entonces, ¿hoy el chuponeo es más fácil que hace 20 años? Sí, mira, yo siempre he dicho, vivimos en el país del chuponeo. Sí. Y no podemos negarlo. Sí, por supuesto. Hay equipos muy sofisticados, ¿no? Que te rompen cualquier teléfono, sí, celular, todo eso, ¿no? Por eso siempre es bueno hablar medido, calculado, y si no hables nada. Mejor no hablar por teléfono. No hablar por teléfono. Lo que me sorprende es cómo hay políticos y gente con poder que sigue hablando por teléfono celular como si no hay una cultura de... ¿Por qué es eso? No. Es raro. Porque se confían, ¿no? Saben que jueces, fiscales que tienen cierto nivel están chuponeados, pues. Sí, hay tanta forma hay aparatos tan sofisticados. Entonces a veces dicen, y ojo, dicen, oye, ¿tú conoces a fulano y tal? Momentito, esas cosas no se hablan por teléfono. ¿Sí? Sí, pues. Hay que evitar esa situación, porque al final eso se graba y muchas de las caídas que ha habido de políticos, jueces, es por eso justamente, por hablar demasiado, ¿no? Sí. Porque no hay una cultura del secreto. Sí. Usted sabe que Nos damos de boca inteligencia mucho. Dice, soy amo de mi silencio y esclavo de mis palabras. Esclavo de mis palabras, claro. Es que nosotros nos vamos de boca muy fácil. Sí. Y también en política se cometen errores, también producto de que a veces no se maneja bien el lenguaje político, ¿no? Por ejemplo, el congresista que es almirante, ¿cómo se llama?
Él dice, es que iban a bajar de los cerros. Qué horror. Claro. Qué horror, eso yo lo he criticado acá abiertamente. Y después no, dijo, es que iban a acercar a las ciudades. Entonces, eso un político no tiene por qué decirlo así, de esa manera, ¿no? Eso es una barbaridad. Es una barbaridad que creo que le está costando. En política hay que ser impecables en el uso del lenguaje político. Caro al almirante eso. ¿No? Preciso, objetivo y digamos, y sobre todo no dañar la imagen, golpear, pues. Y eso le ha generado problemas en este momento al almirante. Señor, gracias por la visita. Al contrario. ¿Cómo está la salud? Bien, o sea, yo tengo un problema, tú sabes, ya crónico. Crónico, sí. Pero este corazón es un viejo guerrero, mi querido bueno, María. Muchas gracias, y lo espero que por muchos años más. Ha sido usted muy amable, coronel Benedicto Jiménez, señoras y señores, muy interesante para hacer un poco de pedagogía sobre